Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a hacer una entrevista un poco diferente. Tal vez no va a ser con un doctor, pero igual es con alguien que sabe muchísimo porque vamos a platicar de cómo nos pueden ayudar los juegos de mesa para estar mejor cognitivamente y para mantener nuestro cerebro activo. Acompáñenme a ver esta entrevista en donde vamos a platicar con Alexandra Crivelaro. Ella es experta en juegos de mesa. Acompáñenme a conocerla. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este video. Espero que les sirvan mucho estos consejos y estos tips y que los pongan en práctica. Gracias por estar con nosotros, Ale. Tú eres creadora de contenido digital del mundo de los juegos de mesa para México y para Italia. O sea, algo Correcto, muy sí. importante. Sí, suena a que haces cosas muy padres. Ale, platicaba yo un poquito al principio que los juegos de mesa sirven para muchísimas cosas y siempre los vemos únicamente como una parte de entretenimiento. Sin embargo, es un entretenimiento con mucho fundamento y por algo en 1989 la ONU decretó y reconoció como el derecho al juego como un derecho fundamental. Y también en 1999 la Asociación Internacional de Ludotecas propone denominar el 28 de mayo como el Día Internacional del Juego. O sea, esto simplemente es como una pequeña muestra de lo importante que es el juego y que no siempre le damos esa importancia. Sí, justamente es correcto. Aunque la fecha de los juegos de mesa es un poco volátil, depende del país donde van cambiando la fecha. Algunas veces lo ponen en junio, otras veces lo ponen en mayo, pero sí, los juegos tienen una gran importancia a nivel de habilidades porque desarrollan muchas habilidades, fortalecen muchas áreas del cerebro, te mantienen siempre activo. Entonces, sí, los juegos son muy importantes. La gente les hace el feo algunas veces, pero la verdad es que no, Y sirven aparte para es muy muchas fácil cosas. acceder a ellos. La verdad es que, digo, Sí, ahí vemos que tú tienes muchísimos juegos, pero todo mundo siempre tendrá la posibilidad de acceder a un juego de mesa, ¿no? No claro, sé si desde nos la Oca, el pudieras decir, Monopoly. sí, desde la lotería con los frijolitos en tu casa o, ¿no? Todas Justamente, estas sí. cosas que las puedes tener muy a la mano. Pero, ¿de qué manera nos ayudan los juegos a activar el cerebro? Pues mira, los juegos más que nada fortalecen diferentes áreas del cerebro y esto es porque requieren la participación activa cuando estás llevando a cabo los juegos. O sea, por ejemplo, si estás jugando a la lotería, tienes que estar pendiente de lo que te están diciendo y qué es lo que aparece en tu tablita para poder pues poner tus frijolitos. De esa manera activan diferentes zonas del cerebro. Los juegos se dividen en muchos pues ramos como tal. Hay juegos de diferentes cosas, por ejemplo, juegos de historia, entonces donde ya está como recordando algunas fechas, o juegos de habilidades, donde tienes que ser más rápido o más ágil. Hay juegos de todo tipo, entonces por eso los juegos activan diferentes partes del cerebro. Ahorita que mencionabas esto de que hay juegos de historia, ¿cómo podríamos clasificarlos? ¿Son como juegos de aprendizaje y juegos que solo son entretenimiento? ¿Tú los separarías así? Eh, yo diría que pueden ir de la mano. Sí hay juegos que solamente buscan entretener, pero la mayoría de los juegos te dejan un conocimiento aparte de divertirte. Como te decía, hay juegos de historia, por ejemplo, este que tengo acá atrásito, no sé si lo puedo sacar. ¡Ay! No se deja. Este de aquí, que se llama Twilight Struggle, que es un juego que habla sobre la Guerra Fría. Entonces, en este juego hay diferentes cartas y tienes que intentar conquistar como el territorio de todo el mundo por medio de cartas, pero estas cartas están basadas en hechos reales. Luego también hay juegos, por ejemplo, que tienes que, de acción simultánea, donde todos los jugadores tienen que hacer algo al mismo tiempo y el que sea más rápido gana. O sea, hay diferentes tipos de juegos, pero como te digo, se dividen básicamente en dos, que son los juegos euros, que son juegos más pesados, que tienen mecánicas un poco más complicadas, y los juegos, los American Trash, que son juegos que mezclan más que nada la suerte o el azar. Y por último hay unos juegos que se llaman como Party Games, que son juegos más familiares, más aptos para todo público. Sin embargo, estas tres categorías no impide que cualquier persona pueda jugarlos. Claro. Y digo, aparte de entretenerte y todo esto, ¿qué otro beneficio te aporta el juego?
Claro, pues mira, mejoran bastante los resultados académicos científicamente comprobado. Que la gente que juega tiende a tener más atención, analizar más las cosas. También nos ayuda al manejo de relaciones sociales, porque normalmente un juego de mesa lo que busca es que la gente se una y pase un rato ameno divirtiéndose. Pues entonces, eso mismo fortalece en los juegos de mesa, que hace que la interacción entre los jugadores se vuelva mejor y más fácil para la gente que tiene, por ejemplo, problemas de depresión o problemas para sociabilizar, los ayuda a unir estos lazos y también ayuda a combatir las enfermedades degenerativas desarrollando diferentes habilidades o fortaleciendo habilidades. A ver, no sé si nos puedas explicar un poquito esto de las enfermedades degenerativas, porque bueno, bien sabemos que la esclerosis múltiple es una de ellas, pero también no es la única enfermedad, obviamente. Claro. Entonces también no sé si para el Alzheimer o para estas otras enfermedades que de alguna manera van dañando el cerebro, ¿cómo les pueden ayudar los juegos a que su cerebro pues no sufra, o más bien como para que conserve sus capacidades? Sí, justo. No es como que, como tal que impide que se degeneren estas cosas en el cerebro, más bien ayuda a que sean un poco más lentas. Por ejemplo, en el Alzheimer, con la memoria, pues justamente un memorama te puede ayudar, pero en realidad lo que te ayuda más es aprender cosas nuevas. Por ejemplo, los juegos de mesa, pues no todos los juegos se juegan igual, entonces tienes que ir como aprendiendo diferentes juegos y eso va a obligar a tu cerebro a recordar las reglas o las estrategias o cómo funciona este tipo de juegos. O por ejemplo con el ajedrez, tienes que estar pensando constantemente las movidas que vas a hacer para poder mover tus peones. Entonces ese tipo de cosas es lo que hacen que ayuden, que se regeneren poco a poco. También muchas veces ayuda con la agilidad o con las manos. Hay muchos juegos que involucran las manos, como la tirada de dados, que es súper sencilla, o juegos que tienes que agarrar un objeto y ser el más rápido, o juegos que tienes que moverte, o taparte el ojo, o brincar. O sea, hay muchas cosas que involucran los juegos de mesa. O sea, no todos manejan estas habilidades, pero la gran mayoría intentan mezclar varias de ellas para que sea como más amplio el aprendizaje que te están proporcionando. Esto que nos dices, pues también ayuda al cerebro a activar esto mismo, ¿no? Como que diferentes partes Esas y áreas, crear sí, es nuevas correcto. conexiones, ¿no? Diferentes áreas. Sí, es correcto. Hace que el cerebro trabaje en diferentes áreas, no solamente en una. Por ejemplo, cuando estás, es, podría dividirlo como actividades activas y pasivas. Las activas serían como los juegos de mesa, el correr o leer un libro. Una pasiva sería, por ejemplo, ver una serie de televisión que solamente estás como viendo algo físico y no estás como involucrando más partes de tu cuerpo para estar interesado. En los juegos de mesa no, tienes que estar pensando lo que vas a hacer, cómo vas a moverte, qué es lo que va a pasar en un siguiente turno. Entonces, es el tipo de conexiones que hace el cerebro. No está totalmente como tranquilo, relajado, sino que lo está haciendo pensar, buscar estrategias mentales para poder lograr un objetivo. Claro, y todo esto además se logra pues haciéndolo constantemente, o sea, sí el Claro, beneficio no vas a ver el beneficio la primera vez que te pongas a jugar media hora, ¿no? Tienes que no, estar claro, jugando y como tú dices, ir desarrollando diferentes actividades, diferentes, pues sí, claro, actividades es o constante. fortaleciendo diferentes partes, ¿no? No sé, tú, para los pacientes que tienen todo esto que ya platicábamos del daño cognitivo, que es la falta de memoria o la falta de concentración, o que a veces te cuesta trabajo entender las cosas, por mucho que te digan, tienes que hacer esto y esto, ya en la tercera indicación, tu cerebro se perdió, o sea, ya no sabes Claro. qué fue lo que seguía. ¿Qué juegos nos podrías recomendar? Primero que nada, empezar con juegos muy sencillos, juegos que sean reglas fáciles de recordar, justo como la lotería o el Monopoly o el Uno, y poco a poco ir como subiendo el nivel de dificultad de los juegos. Los juegos también normalmente en la parte de aquí de reverso, mira, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver aquí en cámara, te muestra normalmente el número de jugadores que son, el tiempo y la Ah, edad recomendada. Entonces ahí tú básicamente te puedes ir dando una idea de la dificultad del juego. Sin embargo, hay juegos que aunque marcan una edad más avanzada, los niños podrían jugarlo o los adultos, por ejemplo. Entonces, primero recomiendo que empiece con un juego sencillo y poco a poco ir aumentando las reglas. Los juegos también se dividen en mecánicas. Hay diferentes mecánicas de juego. Entonces también sería cuestión como de descubrir cuál es tu mecánica favorita y qué es lo que te gusta
para poder empezar a comprar juegos de ese estilo un poco más avanzados en estrategia. Y como tú decías, justamente no te funciona que fue solo una vez. O sea, mínimo una vez a la semana para ir haciendo el esfuerzo. Y entre más juegos aprendas, más vas a estar mejorando tu memoria, porque vas a tener que recordar cómo funciona el juego, las mecánicas, las estrategias, entre otras cosas. En general, Tú los juegos cuentas, desarrollan muchas habilidades. Dime, perdón. no, dime. Los juegos desarrollan muchas habilidades cognitivas, como la memoria, la coordinación, el pensamiento transversal, la toma de decisiones, entre otros factores. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que hacerlas pues con constancia. Prácticamente tienes que ir poco a poquito, así como la gente aprende a leer y escribir, pues todo es poco a poco, un proceso que vas a ir aprendiendo, igual en los juegos de mesa. A ver, explícanos un poquito esto del pensamiento transversal y cómo te puede ayudar un juego o qué juego de mesa te ayudaría a mejorarlo. Pues mira, por ejemplo, como te decía, los juegos de historia tienes que pensar qué podría pasar o qué pasó para poder actuar. O por ejemplo, hay juegos que tienen tomas de decisiones. Por ejemplo, no sé, se me ocurra este de acá, que se llama Ticket to Ride, que es un juego donde tienes que ir conectando las diferentes ciudades por medio de líneas de tren. Pero, por ejemplo, digamos que tú quieres unir, no sé, de Ciudad de México a Puebla, pero alguien te entró en tu camino y te tapa. Entonces tú tienes que pensar qué tendrías que hacer para poder llegar a tu destino y tomar una nueva ruta. Entonces te ayudaría justamente a, pues, a tomar decisiones y pensar qué tendrías que hacer si te ponen ese impedimento, no solamente quedarte bloqueado. Esa es como una versión muy fácil, pero hay juegos más complicados que tienes que pensar más cosas, como juegos de control de territorio que tienes que invadir, no sé, otro pueblo, pero llega alguien más con más soldados y te mata tu tropa. Entonces tú tienes que pensar de dónde tienes que salir ahora y por dónde rodear para poder llegar a ese pueblo. Ese tipo de cosas te ayudan, básicamente. Y también Oye, te ayudan, todos por estos ejemplo, juegos, no sé cómo podríamos aterrizarlo un poquito más a que si no tienes acceso en este momento a todos estos juegos que nos dices, con juegos más normales como la memoria, la lotería, hay este de los números, uno creo que se llama, ¿no? En el que vas sí, poniendo uno. números. Uno, ¿también esos juegos te servirían? Sí, por supuesto que sí. Son juegos un poco más básicos, pero su finalidad es la misma justamente. O sea, yo porque tengo muchos, soy una loca coleccionista de juegos, pero sí cualquier juego básico te podría funcionar justamente como es una lotería, un Monopoly, un turista, un 100 mexicanos dijeron. Todo ese tipo de juegos, aunque son juegos comerciales, funcionan, porque su finalidad justamente es establecer relaciones, fortalecer diferentes partes del cerebro y mantenerlas activas. Entonces no es como cuestión de tener juegos especializados, sino más bien es ser constante. Y ahorita con el COVID no podemos muchas veces salir a tener como nuestras reuniones con amigos y jugar. Pues no importa, para eso existen muchas aplicaciones que son totalmente gratuitas para que puedas jugar o plataformas en línea. O también, por ejemplo, existen tiendas locales en Ciudad de México que venden juegos de mesa y te los llevan directamente hasta tu casa. Muchas veces incluso te los explican. Perfecto. Sí, y aparte esto que tú nos dices, jugar con otras personas también te va a ayudar a la depresión y en estos momentos, aunque tengas que estar aislado o tengas que estar distanciado más bien, no tienes por qué aislarte del mundo y de lo que está Claro, pasando, ¿no? claro, correctamente. Por ejemplo, yo tengo familiares cercanos con depresión y yo he visto la mejora verdaderamente de cómo no les gustaba salir y tener ninguna interacción, a de repente también, oye, ¿y si invitas a tus amigos para jugar un juego de mesa? Y si, o mi mamá, por ejemplo, me dice, pues que no me acuerdo cómo se juega este juego, ya le puedo explicar otra vez, ah, sí, tienes razón, ya me acordé, porque la vez pasada tú me hiciste esto en este juego y por eso yo perdí. Entonces, ese tipo de cosas te las hacen los juegos de mesa, te crean experiencias, te crean amigos, te ayudan a sociabilizar. Como te digo, tengo familiares con problemas de depresión y la verdad es que yo he visto mejoras impresionantes, cosas que ellos no querían salir, ahora se emocionan con que yo invite a mis amigos a jugar para que ellos estén interactuando, cosas que antes no hacían. ¿Algún juego en especial que tú digas, este es bueno para la depresión o con que sea un juego que sea en equipo? Yo creo que no existe el juego perfecto, más bien depende de los gustos de las personas. Y, por ejemplo, también existen juegos, como te mencionaba anteriormente, juegos cooperativos, semi-cooperativos y cada quien por su lado. Entonces, por ejemplo, a veces lo que funciona, si no te gusta solamente perder, entonces puedes usar un juego cooperativo, que básicamente son
todas las personas contra el juego, o semicooperativos, una mitad es buena y una mitad es mala. O la otra, si te gusta ganar por ganar, pues todos contra todos. Entonces existen como diferentes variables de juego. Es cuestión de que tú encuentres lo que más te gusta. Como te digo, no existe un juego perfecto, todo se va adecuando a lo que te gusta. Si te gustan los juegos de estrategia, hay muchos. Si te gustan los juegos de números, hay. Si te gustan los juegos de matemáticas, hay. Si te gustan los juegos de imaginación, ahí hay cientos y miles más. Hay un poco de todo. O sea, lo que tú quieras pensar de juegos va a existir. O sea, hay de todas las temáticas, de todo, absolutamente todo. Claro, y todos de una u otra manera, todos te van a ayudar a alguna parte de tu cognición y te digo, ya sea de mejorar o de fortalecer las habilidades cognitivas que tienes y a que tu cerebro simplemente esté activo y eso pues Es correcto. obviamente evita que se vaya degenerando, ¿no? Claro, es correcto. Todos los juegos desarrollan diferentes habilidades. Como te dije, no todas son las mismas, pero todos buscan mantenerte activo en diferentes partes del cerebro. Algunos son justo de habilidad, de estrategia, de matemáticas, por ejemplo, hay unos que incluso tratan de bluff, o sea, de engañar a la otra persona. Entonces tienes que mostrar una cara, por ejemplo, de algo cuando en el fondo tú estás viendo otra cosa en tu carta. Entonces son muchas habilidades las que desarrollan. Ok, pues me gustaría dar algunos tips que tengo y a ver si ahorita tú conoces algún otro que nos puedas compartir. Primero, que juegues donde haya una buena iluminación, ¿no? Que tengas siempre como una buena iluminación para poder jugar, que estés en un lugar y en una posición que sea cómoda. Sobre todo si eres paciente de esclerosis, estás ya muy acostumbrado a tener esto de las parestesias que pueden ser como las hormiguitas o que a veces sientes que alguna parte de tu cuerpo te está quemando. Y si el juego tarda mucho tiempo, a lo mejor esa parestesia va a intensificar o la vas a sentir más. Pero entonces, bueno, pues párate tantito o haces otra cosa y sigues jugando. Y aquí había una pregunta que te quería hacer. Más o menos, Ale, ¿cuánto tiempo tarda un juego? ¿O también Es es que muy variable? es muy variable. Puede haber juegos que tarden 5 minutos, puede haber juegos que tarden 6 horas. Ahora sí que depende de lo que tú quieras jugar. Pero el rango promedio de un juego, pues relativamente largo, son entre los 30 y 60 minutos aproximadamente. Pero hay juegos, como te digo, incluso de 5 minutos. A ver, dime un juego de 5 minutos para quienes no sabemos nada y que dices, quiero empezar por poquito. ¿Con qué juego recomendarías empezar? Pues, por ejemplo, este que tengo aquí, que se llama Bandido, este chiquito de aquí, que se supone que tenemos ¿Okay? que hacer que el bandido no se escape de la cárcel por medio de túneles. Entonces tenemos como cartitas de este estilo, este es el bandido, y tenemos Ajá. cartas de este estilo que nos van a ir ayudando como a atrapar al bandido, por ejemplo. Y este juego es un juego Ok. súper sencillo y portátil. O sea, ve el tamaño, es el tamaño Sí, de mi mano. Y sí. dura 5 minutos aproximadamente. Ah, perfecto. Bueno, pues otro de los tips es que si vives con vértigo o con mareo, que pues es uno de los principales síntomas, trates de buscar juegos en los que todo sea más tranquilo, ¿no? Que a lo mejor no haya tantos movimientos para que no tengas que estar dirigiendo tu mirada a tantos lados y eso te pueda aumentar el mareo o el vértigo. Otro es que si tienes alteraciones visuales, ya sea porque tengas alguna neuritis óptica o también puede ser que si vas saliendo de un brote y te dieron bolos, la metilprednisolona, el medicamento, muchas veces te puede afectar la vista. O sea, este es un efecto secundario que va a pasar, con los días va pasando, pero bueno, si acabas de salir, pues también busca que sean cartas grandes o que no haya como tantas imágenes chiquititas que luego te pongan a buscar en el juego ahí la mini Claro. pelotita y no la vas a encontrar nunca, ¿no? Y aquí algo muy importante que tú también nos decías, Ale, hay muchísimos juegos, entonces no repitas siempre el mismo, más bien trata como de irle variando para que también pues no te lo aprendas y de esa manera tu cerebro, como lo que nos decías, ir aprendiendo nuevas cosas, entonces irle variando a los juegos. Sí, justamente para que no te hagas trampa tú solo. O sea, aunque es imposible que tú te aprendas el juego como tal, porque si todos los juegos siempre van a ser diferentes, más bien te vas a aprender las reglas del juego. Pero lo que te está ayudando en la memoria es justamente aprender nuevas reglas. Entonces no te sirve de nada jugar el mismo juego 50,000 veces, porque aunque vas a seguir como activando tu cerebro en diferentes maneras, no vas a estar fortaleciendo la memoria porque no estás aprendiendo cosas nuevas.
Exacto. Y para aprender puedes buscar muchísimos tutoriales, o sea, en YouTube hay tutoriales de todo. Y para eso, dinos, porque tú, a ver, ¿cuál es tu canal? ¿Cómo se llama? Porque tú enseñas mucho a jugar y esto nos puede servir Sí. muchísimo. Entonces, dinos en dónde te podemos encontrar para aprender a jugar. Pues yo tengo Facebook, Instagram y YouTube y me pueden encontrar como Jugando Ando. Y también en caso de que ustedes no tengan el dinero para comprarse un juego físico, también hago tutoriales para que aprendan a jugar juegos de mesa de manera digital en la computadora totalmente gratis. Ah, eso está súper bien. O sea, los juegos de mesa también se pueden jugar en una computadora o en una tablet. Sí, es correcto, en un celular o en una computadora. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda una aplicación, bueno, una página que se llama Board Game Arena, que es una plataforma en línea totalmente gratis, donde subieron aproximadamente unos Ok. 500, tal vez más juegos, y hay tutoriales de cómo jugarlos. Y no solamente puedes jugar con tus amigos, sino también con diferentes personas del mundo. Entonces tienes como la oportunidad, aparte de conocer más personas, de aprender Ujú. nuevos juegos de manera gratis y muy divertida. Ok. Bueno, todo esto igual se los vamos a dejar aquí en la caja de descripción, también con tus redes para que nos enseñes a jugar y también con las redes de otro canal que es 64 Nerd 2, que ellos también lo que hacen pues es enseñarte a jugar tanto juegos de mesa y también videojuegos, ¿no? Que ahorita sirven muchísimo. Y no sé, a lo mejor yo también agregaría que sí está padrísimo todo esto de los juegos de mesa, pero no dejes de moverte, ¿no? O sea, también hay que levantarte. Es más, hay juegos también en los que tú decías, ¿no? Que te tienes que levantar, que parar, que hacer otras cosas, para que tampoco Sí. vayas perdiendo movimiento, ¿no? Está muy padre estar en tu casa, hacer juegos de mesa, pero siempre que te puedas mover, pues elige también moverte un poco. Claro, sí. Como tú decías, hay juegos que involucran justamente el movimiento. Y por ejemplo, estabas Claro. hablando de los videojuegos. Por ejemplo, está el Just Dance, que es un videojuego en el cual tienes que ir bailando. Entonces tu cuerpo también lo estás activando, moviéndote y coordinando tus manos y tus piernas viendo una pantalla. Entonces ahora sí que no solamente los juegos de mesa, hay muchas habilidades que podemos desarrollar en nuestro día a día, tanto leyendo como jugando, como bailando, como interactuando con las demás personas, aprendiendo a cocinar. O sea, hay muchas cosas por hacer, la verdad. Pues muchísimas gracias, Ale. Vamos a dejar, como te digo, aquí en la caja de descripción todos tus datos para que te busquen, para que sigan jugando y pues para beneficiarnos de algo que puede ser muy divertido, de algo que se ha usado desde siempre y de las primeras cosas que aprendes en la vida, que es jugar, pues ahora que ese juego nos sirva para que nuestro cerebro esté mucho mejor. Gracias, Ale. Es correcto. Gracias a ustedes, fue un placer estar con ustedes. Bye. Gracias y pues les recuerdo seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y suscribirse aquí al canal. Gracias.